Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí para repasar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo que fueron ayer en los 27 países miembros de la Unión. Como sabéis, se incrementaba el número de escaños de 705 que tenían en la legislatura anterior a 720 en la legislatura que comienza ahora y acabará en el 2029 con las nuevas elecciones, y vamos a ver qué resultados se han producido tanto en Europa como sobre todo también en España y qué significa eso para la Unión y para nuestro futuro. Adelante vídeo. Bien, ante todo decir que no se ha producido ese aumento tan exponencial que pensaban que se iba a producir de la derecha más dura / extrema derecha en Europa. Es decir, sí que ha aumentado, pero no lo suficiente para romper la coalición de facto, el tripartito de facto que tienen en el Parlamento Europeo, tanto el Partido Popular Europeo, es decir, los conservadores europeos, el Partido Socialista Europeo y después los liberales. Por tanto, se sigue produciendo una hegemonía de centro, por decirlo así, centro burgués en toda la Unión. Pero vamos a ver qué modificaciones más importantes se han producido. Bien, el Partido Popular Europeo ha pasado de 176 a 186 escaños, por lo tanto más o menos sigue igual, porque ha habido un aumento de 15 escaños en el Parlamento Global, como os decía antes. El Partido Socialdemócrata sí que ha bajado, también un poco sensiblemente, de 139 a 135. En tercera posición, atención, Renew Europe, los liberales han bajado de 102 a 79, o sea, los liberales sí que se han pegado un batacazo importante. Y también los verdes pasan de 71, pasan a ser, o sea, eran la cuarta fuerza política y pasan a ser la sexta fuerza política, bajando de 71 a 53 escaños, o sea, es un golpe muy duro para los verdes. Quizá estén pagando su seguidismo y continuismo con las políticas de ese centro guerrillero, bélico, imperialista, etcétera, de la Unión, ¿no? Luego tenemos el grupo de los conservadores y reformistas europeos, donde por ejemplo está Meloni en Italia o está Vox. Estos aumentan muy ligeramente, de 69 pasan a 73. Luego suben el grupo europeo de Identidad y Democracia, donde está Jean-Marie Le Pen, o sea, todavía más a la derecha, que suben ligeramente de 49 a 58. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esos dos partidos de derechas antes sumaban 69 y 49, por tanto son 118 que tenían antes y ahora tienen 131. O sea que suben, pero no era lo que se esperaba. Los que sí que bajan también, pero muy poquito, son la izquierda, que siguen siendo el último grupo con representación. Luego hay grupos de eso de mixtos, que bajan de 37 a 36. De 37 a 36. Los no adscritos, que eran antes 62, ahora son 45, pero todavía hay otros que son 55, porque posiblemente muchos de ellos pasen también a no adscritos o pasen también a algún grupo de derecha dura o extrema derecha. Entonces sí que ha habido un aumento de la derecha dura, pero no ese aumento que vaticinaban algunos sondeos, lo cual es positivo desde una perspectiva de clase trabajadora, por supuesto. Lo que está claro, por tanto, es que sí que hay un aumento de las posiciones de derechas, y aunque no haya sido en general, sí que ha habido en países, que es muy importante, porque por ejemplo en Francia Jean-Marie Le Pen se ha quedado la primera, y en Alemania el partido más de derecha se ha quedado el segundo, por detrás de la CDU, superando al Partido Socialdemócrata que está en el gobierno actual, que eran los antiguos socialdemócratas de Marx y Engels, pero bueno, ya sin marxismo y sin nada, ¿no? Y de Kautsky, pero ya totalmente vendidos al capital, ¿no? Entonces, y a la guerra, que es lo grave. Entonces ha habido un descenso brutal. Lo que se observa en estas elecciones es que la izquierda cada día va menguando más, como pasa en general en la mayor parte del mundo, y ahora hablaremos por qué esa izquierda que no se está enfrentando a los problemas reales de la clase trabajadora, y que también está pasando en España. Y ahora vamos a ver los resultados en España. ¿Qué decir de Sumar y de Podemos, que se quedan con 3 escaños y 2 respectivamente? Podemos baja y Sumar, como era nuevo, pero vamos, se quedan por debajo de ahora Repúblicas. O sea, esa izquierda no tiene ningún futuro.
esa izquierda cada vez más posmoderna, más centrista, más liberal, más feminista, trans, posmo, etc, etc, no tiene ningún futuro, ninguno, porque es una izquierda pija, que está totalmente desconectada de los problemas de los trabajadores. Apenas habla un poquito de la guerra, un poquito de algún problema, pero no conecta, porque se nota que son personas que no tienen sus intereses, que no hablan su lenguaje, que no afrontan los problemas más grandes que tiene la clase trabajadora, que veremos luego. No los afrontan. Bueno, incluso hace unas horas Yolanda Díaz ha renunciado a ser la coordinadora, la presidenta, llamarlo X, de Sumar. ¿Qué hará ahora ella? ¿Se irá al PSOE, se quedará por libre y se pondrá en las listas del PSOE o de quien convenga? ¿Se volverá a su casa y descansará? Se pone la cosa muy interesante, pero esta izquierda piji, ecologista, liberal, no tiene futuro. Ninguno. Necesitamos una izquierda seria. Bueno, quiero hablaros de un partido que me habéis dicho, John, ¿por qué no hablaste el otro día sobre ese partido de izquierda, que es Izquierda Española, liderada por Guillermo del Valle, el abogado? Bueno, no hablé porque sinceramente pensaba que iba a sacar peores resultados de los que sacó y que no tenía posibilidades de tener un eurodiputado. Efectivamente se han quedado muy lejos del eurodiputado, pero sí han sacado un resultado mejor del que yo preveía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en YouTube tienen apenas 700 seguidores, este canal ha pasado recientemente la barrera de los 8000, muchísimas gracias. Por cierto, cuando lleguemos a 10.000 haré un directo con vosotros para contestaros a preguntas, etcétera, así que nada, a ver si lo conseguimos pronto y os puedo saludar. Bien, pues tiene 700 y ha sacado, ni más ni menos, os lo digo ya, ha sacado 32.717 votos. O sea, más que multiplicando por 40 sus seguidores en YouTube, ¿vale? En YouTube. O sea que si nosotros nos presentásemos, sacaríamos por 40, no, es broma. Sabéis que no tiene que ver con eso. Yo creo que Izquierda Española apela a un público objetivo que tiene que ver con la antigua Izquierda Unida. Es decir, es un partido socialdemócrata, a diferencia de la antigua Izquierda Unida, no tan federal, sino más centralista, lo cual es positivo, estamos de acuerdo con eso, pero tiene posiciones, pues eso, keynesianas, etcétera, y luego también no termina al romper con el feminismo. Ya hablaremos sobre eso. Entonces yo creo que tiene las patas cortas y en especial en las elecciones que puedan ser españolas tiene un crecimiento muy difícil, porque aquí en las elecciones al Parlamento Europeo, como es circunscripción única, tiene muchas posibilidades, pero claro, esos 32.000 votos divididos en distintas provincias con la ley de Ont y tal, al final queda en nada, ¿no? Pero bueno, han tenido unos resultados muy positivos para lo que yo esperaba. Y está claro que hay un nicho ahí de la izquierda que no está a gusto ni con Sumar ni con Podemos y ha ido a votar a Guillermo y los suyos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que han tenido unos buenos resultados dentro de la humildad de los mismos y que no creo que tengan mucho recorrido en el futuro, más allá del respeto que les tengo y que hay cuestiones en las que estamos de acuerdo, ¿no? Pero otras en las que para nosotros son muy reformistas y no terminan de romper con esta izquierda postmoderna, woke, etcétera, ¿no? Bien, vamos ahora a hablar del Frente Obrero, que yo creo que se ha pegado un batacazo importante para las expectativas que tenían. De hecho, Roberto comentó en su canal que él esperaba por lo menos 100.000 y yo creo que esperaban incluso más, ¿no? Han sacado 66.242 votos cuando en las anteriores, en las generales, que se presentaron sin su líder, Roberto Vaquero, sacaron unos 40 y pico mil. O sea, han aumentado, no llega a un 50% sus votos. Y eso es un resultado muy malo. ¿Yo qué creo que ha pasado? Que los de Alvise, los de se acabó la fiesta, les han comido la tostada. Creo que Roberto estaba jugando a ser el Bukele español, pero viniendo del marxismo-leninismo, comunismo / estalinismo. Entonces ese viraje que ha dado creo que también ha hecho que mucha gente que tenía simpatía por él y que lo seguía en el canal no lo vote, porque de hecho en el canal su canal de YouTube tiene más de 300.000 seguidores, de los cuales al final han votado 60 y pico mil. O sea, son unos resultados bastante malos que yo creo que han sido un jarro de agua fría. Ellos dicen que van a ir poco a poco, pero yo creo que actualmente
tienen muy difícil recorrido, porque además, lo que decía antes, para Izquierda Española también de Guillermo del Valle, si esto ocurre con la circunscripción única de las elecciones europeas, con una circunscripción provincial, todos estos votos sería todavía más difícil que obtuviesen algún tipo de representación, más la ley de Hond, que potencia los dos partidos más votados en cada provincia, o sea que imposible con estos resultados. Por tanto, yo creo que Roberto tiene que pensar y reflexionar qué está pasando, pero claro, lo que ha pasado ya ha quedado a la vista de todos, el viraje tan grande que ha hecho hacia una especie de neopopulismo buquelista, donde todos los elementos de lucha de clases y tal se han disipado por completo, han desaparecido prácticamente, donde lo único de obrero que quedaba prácticamente casi era el nombre del partido, Frente Obrero. Entonces aquí hay que pensar, ¿no?, qué ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que, ya os digo, Alvise se ha llevado clarísimamente ese voto protesta. Ese voto protesta. Yo no sé si al final Roberto decidirá hacer un nuevo partido donde ya no haya registro de obreros y volverá a las raíces, pero cualquiera de las direcciones que coja me parece que tiene un futuro difícil de crecimiento. Por supuesto, también pueden decir, bueno, el partido bolchevique un poco antes de la guerra no eran nada y luego pegaron un aumento importante. Claro, si hay una debacle no se sabe de ahí qué puede pasar. Sin debacle, fijaos lo que ha pasado con Alvise. ¿Quién iba a decir que un tío que estaba ahí en un grupo de Telegram, que tenía una cuenta de Twitter que le cerraron hace 2 años, etcétera, iba a conseguir 800.000 votos que ha conseguido con 3 diputados, que casi gana a Sumar y se queda como cuarto partido político de España, ¿no? También superando a Ahora República. Se ha quedado muy cerca de Ahora República y de Sumar, o sea, es muy fuerte. Yo creo que al final la gente dice, bueno, entre una copia de alguien populista interclasista que viene del comunismo o alguien que es directamente populista e interclasista desde el inicio, pues se quedan directamente con el del inicio, como es Alvise Pérez, que ha conseguido 800.763 votos. El 4,59% de los votos, es increíble. Sumar 4,65 y Ahora Repúblicas, bueno, se ha quedado un poquito más, sí, Ahora Repúblicas bastante más, la verdad, 5,58. Ah, no, perdón. Ahora Repúblicas 4,91. O sea, se ha quedado a nada de quedarse el cuarto partido político del país. O sea, ahora mismo, y esto sin ninguna cobertura prácticamente mediática, apenas en canales alternativos, tipo de la entrevista esta del Coronel Baños y tal. O sea, atención a lo que ha ocurrido. O sea, yo os digo que en el próximo mes o en las próximas 2 semanas, si hubiese un debate en el que saliese Alvise Pérez con toda esta gente, se pone con intención de voto de ganar las elecciones en este país, como pasó antes con Pablo Iglesias, porque es una estrategia esa de atraparlo todo, de no soy ni de izquierdas ni de derechas, yo solo busco la justicia y cosas de ese tipo, y además el tío con bastante labia y diciendo cosas muy fuertes que no ha dicho nadie. Entonces, pero ni siquiera Pablo Iglesias en su momento, o sea, va muy a saco. Lo que pasa es que evidentemente pues irán a por él, ¿no? Irán a destruirlo. ¿Qué opino yo de este partido? Yo sinceramente hace 2 semanas no sabía ni que este tío existía, ni que se iban a presentar, no sabía nada. Empecé a buscar información y me parece que es un... Dicen que es de extrema derecha, yo no lo creo para nada. Aquí ya sabéis que enseguida quien tiene posiciones que no son mainstream en temas de inmigración, etcétera, son gente de extrema derecha, ¿no? O contra el feminismo dominante, es gente de extrema derecha, es muy gracioso. Enseguida ya la primera, extrema derecha, todos los medios de mainstream, extrema derecha. Yo creo que a día de hoy lo que ha dicho es un tío de extremo centro populista, o extremo populismo centrista, mejor dicho, extremo populismo centrista. Bueno, primero voy a hablar de lo bueno, por ser constructivo. Hay temas de los que habla que no habla nadie, que está bien, como por ejemplo, pues la cuestión del feminismo dominante, ¿no? La ideología esa de género que dicen algunos, la corrupción, las mafias, hablan del narcotráfico, ¿no? De perseguir el narcotráfico. Habla de la vivienda, tanto de lo difícil que es tener una vivienda, que los partidos de izquierdas no han hablado prácticamente, y el Frente Obrero tampoco. Dice Roberto que eso habla todo el mundo. No es cierto, no es cierto. Hablan con leves reformas, leves tiritas de decir ayudar al alquiler social y cosas por el estilo, pero nadie está hablando de coger suelo público, nacionalizarlo o construir vivienda pública que la construye el Estado desde el momento 1 hasta el momento en que entrega las llaves al comprador, etcétera. O sea, no se está hablando de vivienda pública en absoluto, y hay un problema brutal de vivienda pública en toda la población, y en especial de la gente más joven, y más joven me refiero menores de 35, incluso mayores.
a esas edades. Y también habla de la hipocresía populista de Pedro Sánchez. Lo gracioso es que él es todavía más populista, entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí que se ve un tío muy apasionado, dice que es cristiano, dice que le ayuda a mucha gente, dice que hasta que tiene una red como de... lo pongo entre comillas porque es lo que dijo, de furfias o algo así, como de prostitutas que le daban información con los políticos y la gente de la élite con la que se acostaban, o sea, cosas un poco alucinantes, ¿no? Que eso no se ha visto hasta este momento, ¿no? ¿Qué pasará con él? Es una incógnita brutal. ¿Quién lo está financiando? ¿Quién le está ayudando? ¿Quién le está dando la información? Ahora mismo decía el coronel Baños, no temes por tu vida. Si este tío es sincero, más allá de a dónde vaya, van a querer cepillárselo, ¿no? Van a querer destruirlo. Que creo que él es una cuestión voluntarista, suponiendo que él tenga buenas intenciones, que no lo sé porque no lo conozco. Evidentemente él diciendo voy a limpiar esto, voy a tal, no sé qué, haciendo cosas así como él y la gente honesta y tal, eso no lo va a solucionar nadie, porque la corrupción que hay en este país como en otros es debido al modelo productivo que hay, es debido primero al modo de producción capitalista que hace que haya gente muy rica, que sea muy fácil que unte de dinero a gente que tiene muy poco en comparación con ellos, que son muy fácilmente aplastables, ¿vale? También de una democracia insuficiente, que no hay control del dinero como se lo gastan los políticos con los empresarios que los corrompen, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor sí que puede hacer ciertas cosas, ¿no? De endurecer el código penal, cuestiones de ese tipo, pero hay otras, las drogas, mientras sean ilegales y haya esa necesidad, esa sociedad destruida, etcétera, va a haber consumidores de drogas. Entonces eso no se va a solucionar. ¿Que puede poner mano dura? Bueno, pero hay muchas cosas que no se van a solucionar porque son estructurales y dependen de las desigualdades del propio sistema capitalista, de que haya gente que tenga 1000, 10.000 e incluso 100.000 veces más que otras personas. ¿Qué juez va a juzgar a un tipo que tiene 1000 veces el poder social, que es el dinero, sobre él? Que lo puede aplastar fácilmente, que puedo decir, te puedo matar a tu hija, sé dónde vive tu mujer. ¿Qué van a hacer? Por eso la solución es estructural y depende de muchas personas. Marx y Engels no pensaban como los blanquistas que pudiese ser una cuestión de personas, o los leninistas que piensan que se puede acelerar las cosas por un grupo profesional de revolucionarios. No, tiene que ser una cosa de amplias mayorías, y ahí el papel fundamental es el de la clase trabajadora, de saber cómo funciona el sistema, y cuando llegue el momento de la revolución, porque como decía Kautsky, la revolución no se hace, sino que ocurre porque el sistema se descompone, entonces en ese momento nosotros dar el paso y decir estamos aquí y tenemos este plan para salir adelante, pero mientras la gente coma y medio viva, se va a producir ninguna revolución, ni la mayoría de gente va a ser socialista ni comunista, porque eso es ridículo. La persona en general suele ser conservadora y no quiere asumir riesgos, y es normal. No quiere pasar hambre, no quiere que su familia pase hambre, no quieren que lo maten, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la revolución, si ocurre, será porque el sistema se hunda e implosione. Y entonces nosotros tendremos que estar preparados para ese momento, aprovecharlo y poder construir un socialismo democrático. Y eso, mientras tanto, lo tendremos que hacer desde la sociedad civil, y si llegamos en algún momento a ser un partido político, desde la oposición, nunca llegando a los gobiernos, porque los gobiernos burgueses destruyen los proyectos socialistas, porque es imposible. Es imposible desde un gobierno de un solo país hacer un socialismo. Entonces defraudarías a la gente, destruirías la libertad, lo que ha pasado en 1000 sitios, ¿vale? Crearías una especie de dictadura, etcétera, etcétera. No, lo que tenemos que hacer es desde la sociedad civil dotarnos de organizaciones que sean lo más democráticas posibles, que generen empleo también, cooperativas, etcétera, como Marx y Engels las apoyaban, y a partir de ahí que el movimiento obrero se culturice, un movimiento obrero internacional, y vayamos todos a una, para que en ese momento de crisis sistémica podamos dar el paso y proponer a la humanidad un futuro socialista democrático, o sea, un futuro en positivo, no que vayamos de un capitalismo e incluso a un sistema más opresivo y peor, que todo es posible. Otra cosa que no me gusta del BIS es que es muy nacionalista, como también se estaba poniendo Roberto Vaquero, ¿no? España primero, los españoles, no sé qué. Eso siempre, como decía un filósofo francés, no recuerdo el nombre, que decía, mi padre me dijo que la diferencia entre derecha e izquierda era que la derecha hablaba de Francia y la izquierda de los franceses, y es cierto, y yo diría más. La izquierda tiene que hablar del ser humano, y no porque no sepamos que vivimos en países, y ahora hablaremos del tema de la inmigración,
sino porque somos de vocación universal. El proyecto socialista solo puede darse a nivel universal, no puede darse a nivel de un solo país, ni siquiera de países desarrollados, ni siquiera de países grandes. Tiene que darse en la mayoría de los países más desarrollados a la vez. O sea que imaginaros si tenemos que prepararnos para ese día, para ese momento en el que podamos saltar a esa nueva fase de evolución del ser humano. Bueno, lo que sí que creo, a partir del triunfo de Alvise y también del aumento de los partidos de derecha más dura, etcétera, y de cómo la izquierda va cada vez inexorablemente cayendo, lo que sí que creo es que la izquierda tiene que tratar temas que no está tratando. Es decir, tiene que hablar también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene que hablar del tema de la inmigración, ¿vale? Tiene que hablar qué hace con la inmigración, cómo la reparte, cómo no puede venir todo el mundo, ¿vale? Tenemos que intentar que la gente pueda vivir en sus países y solo venga aquí por una cuestión de querer estudiar de verdad aquí, no por obligación, de querer vivir aquí porque son trabajadores cualificados, son personas que de verdad aman al país al que van a llegar, porque tienen derecho a cambiar de país, pero no personas que se vayan de sus países porque no puedan vivir allí, ¿vale? Y tú dirás, bueno, eso es muy bonito, John, efectivamente eso es muy bonito, pero luego hay una dialéctica, ¿no?, entre los países más avanzados y los más atrasados, donde se aprovechan de esa diferencia, ponen ahí sus empresas, explotan a la fuerza de trabajo que les cuesta más barata allí, también los inmigrantes vienen aquí, los empresarios los explotan aquí, al final es una cuestión de clase. No nos engañemos, es una cuestión de clase, chicos. Entonces, la única posibilidad que tenemos es desde un punto de vista socialista. No se va a solucionar la inmigración ni con los partidos más de derecha ni con los de izquierda, pero los de izquierda, si no hablan de ese tema y hablan con una perspectiva realista, porque ellos dicen, no, están siempre hablando, por ejemplo, de violencia machista, y eso es siempre condenando al hombre, que parece que es poco menos que un protocriminal que va a atacar a la mujer. Y en cambio, cuando hay inmigrantes ilegales que vienen y delinquen por encima de la media, entonces no les gusta decir que son inmigrantes. Eso es una hipocresía. O sea, nos estás culpando a todos los hombres de ser protocriminales y los inmigrantes son seres de luz. No, eso no es criminalizarlos. Hay que coger y hablar de ellos y decir, oye, vamos a ver, si vienen personas que pasan mucha necesidad, están más expuestos al crimen. También si vienen, tú no sabes si son personas que quieren trabajar o no, si han salido de allí porque eran criminales, si vienen aquí a delinquir, si son parte de redes de mafias. O sea, todo eso la izquierda lo tiene que hablar desde el realismo. No como cuando el de Ciudadanos, que por cierto han desaparecido, le preguntaban en el debate de Radio Televisión Española a Irene Montero. Entonces al final dejamos entrar a todo el mundo. Y la otra, tú eres un racista, tú eres un racista. Hay que afrontar la realidad. Y no puede venir todo el mundo. Tenemos que ver cómo lo hacemos, cómo se distribuye. Respetar el derecho al refugio de personas que estén amenazadas, etcétera, y las personas que quieran venir a trabajar aquí, que se agilicen los cauces legales, porque luego ellos tienen que pasar un periplo si quieren pedir los papeles para venir aquí a trabajar, le tienen que hacer una oferta de trabajo mientras ellos están allí tardan un montón en las embajadas y en los consulados de que los reciban. O sea, es una pescadilla, se muerde la cola para que al final vengan aquí sin papeles y los exploten los empresarios de aquí. Y los empresarios de aquí se vayan a sus países y los exploten también. Entonces es una cuestión de lucha de clases. Pero evidentemente no pueden venir un montón de personas que no tengan ni oficio ni beneficio, ni puedan trabajar y estén aquí y se les esté sufragando el gasto público de mil cuestiones cuando no están trabajando, y al final los demás se quedan sin ese gasto social que viene sobre todo de sus impuestos. Entonces ahí lo que se produce es un enfrentamiento entre los inmigrantes y los nacionales, y eso es lo último que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer porque los inmigrantes se integren en los países, ¿vale? Luchen por sus derechos, porque si ellos luchan por sus derechos como trabajadores, nosotros como trabajadores viviremos mejor. Pero lo que no podemos decir es que venga todo el mundo, ni no afrontar esas cuestiones, ni tener un programa de decirles a las personas, al electorado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la ghettoización que se está produciendo en las grandes ciudades, que es terrible? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la violencia? ¿Qué vamos a hacer con unas culturas muy diferentes? ¿Qué vamos a hacer con el tema del tráfico de drogas? Todo eso se tiene que hablar. Y quien la haga la tiene que pagar. Y quien delinca se tiene que ir de aquí. Eso es así. Eso es así. Hombre, no si se salta un semáforo en rojo, pero si pillas a alguien traficando con drogas, se tiene que ir de aquí. Eso es evidente. Eso es evidente. Aquí y en cualquier país del mundo. ¿O qué? ¿O le das una beca después de reinserción?
que no tiene sentido. Luego creo que la izquierda también tiene que contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tiene que ver cómo están, porque no son los mismos los altos cargos que los que están abajo, que muchas veces están indefensos. Policías que quieren hacer las cosas bien y no pueden hacerlas porque en nuestro sistema es muy garantista con los criminales, ¿vale? ¿Qué pasa con los jueces también? Hay que verlo. Esos jueces que perdonan a narcotraficantes y salen cosas y pierden documentos, todo eso hay que verlo. Y en el sistema capitalista eso es de muy difícil solución, pero tenemos que, por lo menos hasta que consigamos, hasta que se pueda producir el paso al socialismo, tenemos que dar algunas ideas para que se pueda mejorar. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es, hasta que llegue el momento en que se pueda hacer la revolución, porque el sistema colapsa, una revolución que sea, por supuesto, lo más democrática posible e instauremos un socialismo democrático. Pero hasta que se produzca eso, nosotros podemos estar en los organismos de representación, parlamentos, ayuntamientos, etcétera, en la oposición y votando a favor de todas las cosas positivas que los partidos burgueses propongan para nuestra clase trabajadora. Y eso tanto la nacional como la inmigrante, ¿vale? Pero lo que no vamos a hacer es venderle a la gente que nosotros desde un gobierno local o nacional podemos cambiar el sistema, porque eso es falso. Y si nos metemos en colaboración con las fuerzas burguesas, al final vamos a decepcionar a nuestro electorado, vamos a manchar el sueño socialista y la gente va a pasar de nosotros, ¿vale? Que es lo que le pasa tantísimas veces a la izquierda, ¿no? Y eso es pedagogía, no vender que se pueden solucionar los problemas de la gente en este sistema, porque hay problemas que no se pueden solucionar. ¿Se puede mejorar el de la vivienda construyendo vivienda pública? Claro. ¿Se puede solucionar? No. Como decía Engels en la contribución al problema de la vivienda del siglo XIX. Si todo el mundo tuviese vivienda y todo el mundo tuviese todas las cosas necesarias, ¿quién iba a trabajar para los demás? Es como los inmigrantes. Si los inmigrantes tuviesen más calidad de vida, no aceptarían los trabajos que aceptan en el campo, no aceptarían los trabajos que aceptan cuidando a personas mayores, muchas veces sin documentos. Todo eso es así, todo eso es así. Ni estarían en la hostelería trabajando muchísimo más de lo que pone en el contrato. Todo eso es así. Entonces no vendamos fantasías a la gente. Para cambiar de sistema tiene que ser a nivel internacional todos juntos. Pero mientras la izquierda no hable de esos problemas de la inmigración, de la vivienda, ¿qué soluciones podemos dar a corto plazo en el sentido de mejorar su situación aunque no se solucione? ¿Y cuál es nuestro proyecto socialista y cuáles son las soluciones definitivas que damos? Porque, por ejemplo, respecto a la vivienda pública, cuando estemos en el socialismo, aplicarles, no, mira, es que el suelo va a ser de todos, la vivienda va a ser pública, va a ser una propiedad personal que tú vas a tener hasta que te mueras, a no ser que te cambies de ciudad o lo que sea, que incluso van a poder heredar tus hijos hasta cierto punto, todo eso se tiene que delimitar, ¿vale? Va a ser tuya y nadie te la va a quitar y vas a vivir bien y no vas a vivir con 4 familias ni nada por el estilo, vas a tener tus 100 metros cuadrados, lo que sea. Todo eso se tiene que hablar, ¿vale? Y se tiene que proponer y decir cómo va a ocurrir y cómo se va a implementar. Pero hasta ese momento, dentro del sistema capitalista, también tenemos que proponer algún tipo de solución para ese problema, por lo menos para paliarlo. Y la izquierda no está hablando. Tenemos que romper totalmente con el feminismo. Tenemos que romper totalmente con la cuestión LGTBIQ+, ultra, que enfrenta a la gente, hombres contra mujeres, bisexuales contra heterosexuales, gays contra lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es racializado, esa izquierda woke, tenemos que acabar con ella. Tenemos que acabar con ella. Ese es un problema que tienen en izquierda española, que siguen con el rollo del feminismo. Hay que acabar con todo eso. Porque si no, los trabajadores no van a querer saber nada de nosotros y se van a ir a esas opciones populistas. También, una cosa que deberíamos proponer nosotros es que los salarios suban como el IPC. Porque eso es inadmisible para el capitalismo. Lo mismo que ha hecho el gobierno con las pensiones, que eso está muy bien, es de lo mejor que ha hecho. Pedirlo para todos los salarios. Eso el sistema no lo puede aguantar. No lo puede aguantar. Entonces ahí estaríamos viendo cómo el sistema no les permite que su calidad de vida se vaya conservando, sino que cada vez se van pauperizando más. También el tema de la guerra, cómo utilizan la guerra para conseguir beneficios, que la guerra es intrínseca al modo de producción capitalista. Todo eso tenemos que ir exponiéndolo, y sin pelos en la lengua, y diciendo las cosas como son, no maquillando. Y hasta que no hagamos eso, la izquierda no va a tener futuro, va a ir cada vez a peor. Y luego, por supuesto, tendremos que hablar qué sistema de medios de comunicación libres queremos hacer en el socialismo. Que yo, por ejemplo, apoyo una democracia multipartidista donde incluso los partidos capitalistas y liberales puedan presentarse.
Todo eso hay que hablarlo, donde incluso se puedan presentar agrupaciones de lectores, incluso personas a nivel individual. El socialismo tiene que ser un postcapitalismo. Tiene que ser todo lo bueno del capitalismo potenciado y todo lo malo eliminado. No puede ser una versión inferior al capitalismo. Así que nada, chicos, ya os digo, o la izquierda espabila o no tenemos futuro. Ni siquiera dentro del sistema, cada día viviremos peor y la derecha subirá, y como destruyan el proyecto de la Unión Europea nos vamos a ir a lo que había antes, es decir, países interdependientes pero que se van a llamar soberanos, donde entrarán en pugna imperialista por sus intereses capitalistas de sus burguesías y acabaremos matándonos los unos con los otros como hemos hecho siempre. O sea que más vale que el proyecto europeo no naufrague, porque nos jugamos muchísimo, todavía puede ser mucho peor. Así que nada, espero que os haya gustado mi análisis, os mando un abrazo muy grande, espero que estén muy bien y como digo siempre, nos vemos en el futuro, construyámoslo.